Tras el reciente conflicto entre Israel y Palestina explicaremos un poco lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, es una estrecha banda de tierra situada en el Oriente Próximo, de la que 51 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noreste de la península del Sinaí, Egipto. Es un territorio palestino autogobernado que, junto con Cisjordania, conforma el Estado de Palestina gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, pero que desde junio de 2007 es gobernada por Hamas, una organización islámica palestina, considerada organización terrorista por 8 países, que llegó al poder en elecciones libres en 2006. El territorio de Palestina está definido en los acuerdos de Oslo y en la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de la ONU, por el que era admitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Estado con el estatus de Estado observador no miembro bajo el nombre de Estado de Palestina. La Franja de Gaza, junto con Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, está considerada por la comunidad internacional como territorio ocupado por Israel desde 1967. Además, desde 2007 está sujeta a un bloqueo militar por parte de Israel y Egipto. La Franja de Gaza tiene 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho, con un total de 360 kilómetros cuadrados. Con una población de 1.943.398 habitantes en 2017, la Franja de Gaza es la tercera entidad política más densamente poblada del mundo, por detrás solamente de Singapur y Hong Kong. Una amplia tierra de nadie de 500 metros impuesta por el ejército israelí hace que una parte de la superficie de la franja no sea accesible para sus habitantes, un total de 29 kilómetros cuadrados, más del 8% del territorio de la franja. Con una tasa de crecimiento anual del 2,33% en 2017, la Franja de Gaza es la 31ª entidad política con mayor crecimiento demográfico del mundo. Con esa tasa de crecimiento y con los numerosos problemas de abastecimiento e infraestructuras derivados del bloqueo israelí y egipcio, un informe de la ONU afirmó que, para el año 2020, la Franja de Gaza se tornaría inhabitable. Debido a dicho bloqueo, la población de la franja no tiene la capacidad de entrar o salir de ella cuando lo deseen, como tampoco se puede importar o exportar productos libremente. La mayor parte de la población de este enclave es de religión musulmana suní. A pesar de la retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza en 2005, las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales por los derechos humanos, y la mayoría de los gobiernos y de los expertos legales del mundo consideran que la Franja de Gaza todavía está ocupada por Israel, que a su vez se ve ayudada en su ocupación por las restricciones impuestas desde Egipto. Israel mantiene el control directo de las fronteras de Gaza y un control indirecto de la vida dentro de la franja, controla sus espacios aéreo y marítimo, así como 6 de los 7 pasos fronterizos gazadíes. Además, se reserva el derecho de entrar en la Franja de Gaza cuando lo considere oportuno y su ejército mantiene una tierra de nadie dentro del propio territorio gazadí. La Franja de Gaza depende de Israel en términos de agua corriente, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios. Cuando Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas de 2006, el partido político derrotado, Fatah, se negó a entrar en coalición Hamas hasta que Arabia Saudí consiguió cerrar entre ellos un breve acuerdo de gobierno. Cuando la presión conjunta de Israel y Estados Unidos consiguió hacer descarrilar este acuerdo, la Autoridad Nacional Palestina constituyó un gobierno sin Hamas en Cisjordania mientras Hamas formaba su propio gobierno en la Franja de Gaza. Las sanciones económicas por parte tanto de Israel como de algunos países europeos como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia continuaron creciendo. Una breve guerra civil entre ambos grupos palestinos tuvo lugar en la Franja de Gaza cuando Fatah se negó a aceptar la administración de Hamas. Hamas venció en dicho conflicto y expulsó de la franja a los funcionarios partidarios de Fatah y a los miembros de los cuerpos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, manteniéndose desde entonces como el único partido a cargo de la administración de este territorio costero. El desempleo se elevó en 2019 al 53% de la población activa, la pobreza alcanzó a más de 1 de cada 2 personas y la economía local se ha derrumbado, menos 6,9% de crecimiento en 2018. Asimismo, las infraestructuras y las capacidades productivas se han destruido, subraya la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Te invito a que te suscribas.